Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a este hermoso y lindo proyecto a la cual titulé Creativo Club. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Ya ha pasado casi 2 semanas en la cual me ausenté porque he tenido como objetivo replantearme cómo quiero direccionar este proyecto también con respecto a los siguientes temas. He visto de que no voy a hacer un cambio rotundo, sin embargo voy a continuar profundizando temas que inviten a la introspección. Así que para empezar me voy a presentar. Para los que no me conocen, soy Roma Beri, pero puede llamarme a Roma. El objetivo de este podcast es para tocar temas a profundidad, categorizado a la introspección, que normalmente estos temas te invitan mucho a pensar, reflexionar y analizar con respecto a aspectos de tu vida, y espero que te guste y te aporte muchísimo. Así que el tema del día de hoy, que lo he abordado desde un concepto metafórico, así que los que ya vieron, el título es Nos aterra la luz y no la oscuridad. Yo sé que este tema puede sentirse un poco ambiguo, ya lo iré explicando. Básicamente lo quiero separar en 2 bloques, uno en que es motivador y cómo es que yo puedo relacionar lo positivo con la iluminación y tal vez lo negativo con la oscuridad, que claramente lo puedes entender de una manera más sencilla así. Quiero abarcarlo en que esta dualidad lo quiero representar como bien y el mal. Nosotros cuando crecemos tenemos como una conciencia divina que no sabría cómo explicarles en detalle, pero sabemos que cada vez que crecemos nosotros tenemos libre albedrío y al momento de accionar mal nosotros tenemos cierta culpa, porque si bien somos ignorantes de ciertas cosas que podemos actuar, nosotros somos capaces de reconocer esos errores o nos sentimos mal, ya sea de que lo aceptes enfrente de las personas a las cuales atacaste o a las cuales tuviste esa mala intención, y simplemente lo único que sentimos es esas sensaciones negativas, que son buenas noticias porque es una conciencia divina en lo que sabes que puedes separar con respecto a lo que es bien y en lo que es mal. Yo a mi mente ahorita no puedo decir que la maldad es relativa, para nada es relativo. Tú sabes en el fondo de ti que está mal y que está bien. Hay ciertas cosas que te llenan y hay otras cosas que realmente te dan vacío y te dan angustia y te dan dolor y sufrimiento. Entonces es un punto a pensar y a reflexionar. Y no solo eso, sino que también he podido leer la Biblia estos últimos meses. No me creo para nada sabia o experta de la sinfín de libros que hay en la Biblia porque es inmenso. También debo reconocer que la Biblia no es un libro fácil de leer. Hay ciertas interpretaciones que puede variar, depende de la persona que lo lea y también con respecto al tipo, la mentalidad que tiene, y también si es que cuenta con buena información. Yo, por ejemplo, y felizmente, y estoy muy agradecida de tener un grupo en donde si tengo dudas a veces suelo consultarlos a mi grupo y entre todos nos apoyamos, y he sentido un cierto apoyo para poder interpretar ciertas cosas, y eso ha hecho de que yo pueda entender cómo es que la Biblia en ciertos versículos habla con respecto de ser hijos de la luz, de estar más en la luz y no tanto en la oscuridad. Aquí habla sobre mucho esta dualidad con respecto a representar la luz como bien y la oscuridad como mal. Y esto también ha sido por la cual a mí me motivó muchísimo compartirlo, porque me pareció sumamente interesante. Comentando con estos aspectos, es que uno no es que sea más que la otra, pero uno es creado gracias a la otra. Si hablamos de luz y oscuridad, me parece que primero se creó la luz y la ausencia de luz se creó la oscuridad. Eso me parece interesante porque me pasa mucho con el bien y el mal. Si obviamente lo abarcamos fielmente en la creencia y en la verdad de que Dios es el bien y Él no existió el mal, pues la ausencia de Dios creó el mal. Porque la ausencia de Él hace que nosotros como personas, al no recurrir a Él, obviamente hagamos las cosas mal, porque nada bueno que no venga de Él son malos y pecados. Yo en algún momento me puse a reflexionar cómo me encantaba el tema de la luz y oscuridad, el tema de la dualidad, y cómo podría aplicarlo en mi vida y cómo podía también identificarme en la dimensión que puede tener cada aspecto
de la luz y la iluminación. Yo recuerdo que hace años, sin creer absolutamente nada, era una persona totalmente nihilista. Veía mi vida como tonos grises, como una oscuridad que no tenía fin, y lo único que hacía era dejarme llevar, y eso para mí siento que es sencillo. Es sencillo dejarse llevar, es sencillo descuidarse, es sencillo portarte mal, es sencillo hacer cosas malas porque te dejas llevar por tus emociones. Y las emociones, por más que las sientas, obviamente si no sabes controlarlo, eso no es bueno. Llevar por las emociones, a veces necesitamos un poco de criterio, que en este caso es la sabiduría. La sabiduría es algo importante que ayuda a que de alguna manera u otra analices la situación en la que te encuentres y ves cuánto porcentaje de racionalidad o emoción pueden tomar decisiones a raíz de la situación en la que te encuentres. Yo no me puedo fiar 100% de mis emociones si veo que algo me está afectando, pero sin embargo mi corazón lo quiere, pero me está afectando. Usando ese ejemplo, claramente usaré mi criterio racional para poder tomar la mejor decisión posible para mí. El por qué yo escribí este título en donde dije que la luz nos aterra y por qué siento de que podría ser lo más complicado. Hace un par de semanitas o días había escuchado a una creadora de contenidos hablar también con respecto de estos espectros o dualidad, y le hacía creer a la gente de que la oscuridad o nuestra negatividad que tenemos nosotros, que son pues nuestros monstruos, nuestros demonios, llamémoslos así, son hermosas. Y yo me quedé como que, ¿what? No hay nada de hermoso ahí. Lo que es hermoso es lo que se siente después de enfrentar cada cosa negativa. Entonces esta persona que indicaba con respecto de que deberías amar más tu oscuridad porque la oscuridad es un misterio, porque la oscuridad es todo lo que no está manifestado, yo me ponía a pensar que cada vez que decía eso comentaba también de que solamente la luz es escasa, es poca. Es gracioso porque ella decía que la iluminación te cegaba, te abrumaba por tanto brillo que tiene esta iluminación, y la verdad es que no, siento que es al revés. Y ahora les explico por qué. Si nos ponemos a pensar y tenemos que asociar la luz y la oscuridad, siento de que si asocio la oscuridad lo podría ver desde una parte de ignorancia, porque si nos enfocamos mucho en este entorno, estar en una situación de oscuridad, siento que ahí está lo desconocido, como lo comentó ella, ¿no? Lo misterioso. Obviamente lo que es misterioso y desconocido es que lo desconoces, entonces lo ignoras. Entonces prácticamente ahí no está nada manifestándose, por ende está la ignorancia. Y por consiguiente también está la confusión. Normalmente nosotros cuando entramos a enfrentar estas cosas de la oscuridad solemos tener mucha confusión, mucha abrumación, y lo único que pasamos es un momento incomodísimo. Ahora, a la par con esto, claramente como son cosas nuevas que estás enfrentando, esa incomodidad, si vienes valiente a enfrentarla, pasas por muchos errores. Pero ¿saben lo que vale más ahí? No es la situación oscura, es la luz después de esa oscuridad. Es que después de enfrentarlo, igual hay una luz. La persona que indicaba sobre que deberías amar más tu oscuridad porque ahí encuentras realmente el valor que está dentro de la oscuridad es que cuando enfrentas algo dentro de la oscuridad se vuelve luz, o como yo lo veo así. Es libre interpretación, pero siento que la manera en como yo la veo me parece hermosa. Ya hemos hablado de qué es lo que se asocia a la oscuridad, que es la ignorancia, los errores que comenté dentro de ellas y la confusión que puede ocasionarte. La luz se asocia mucho con la verdad, porque tú enfrentaste algo y tú tienes ahí una cierta verdad, el conocimiento. El conocimiento tú al tener en ese momento es totalmente valioso al momento de puedes enfrentar ese camino de ignorancia, ese camino de incertidumbre y la sabiduría que tienes a partir de esta. Ya les iré comentando que cuando yo he tocado temas con fundamentos bíblicos se relaciona mucho de que nosotros somos hijos de la luz. La luz es Dios, porque en algunos de los versículos dice que las personas que viven en la luz les aborrece los que viven en la oscuridad.
A veces también me pongo a pensar de cómo es posible que en algún momento nos pase de nuestra mente y vemos personas actuar tan mal y pensamos por qué esta gente hace estas atrocidades, y la verdad es que simplemente tenemos una diferencia de foco, una diferencia de enfoque en donde nuestra parte mental y nuestra vida se enfoca mucho en estar mucho en la iluminación, no en la oscuridad. En este caso, estar con Dios o estar sin Dios. Y aunque no lo creas, los que están en la otra contraparte también están cegadas. Si eres una persona que ama la oscuridad, vas a aborrecer a personas que son de la luz. Así es como lo veo yo. Yo siento que para mí es una manera hermosa de tomarlo, y a veces lo único que podemos hacer es simplemente enfrentar y valorar esa parte de luz que hace que podamos aprender de ciertas situaciones en las cuales nos encontramos a oscuras. Otro punto que también quiero tocar es lo difícil que es permanecer en la luz y aceptar con toda seguridad que somos incapaces de ser perfectos y simplemente intentar permanecer en la luz las veces que sea necesario. Yo sé que lo que voy a decir puede ser un poco controversial, pero yo soy igual de mala que una persona que puede hacer mucho daño a muchas personas. Y no me considero una persona malvada totalmente, simplemente es que también tengo muchos errores. Y todos aquí cometen errores. Y eso a veces me hace tener empatía con las demás personas, con las personas que están en la tierra. Y lo único que hago es, por alguna razón, trabajar mi amabilidad y simplemente pensar en qué es lo que debe estar pasando a la otra persona y simplemente ser amable. Para continuar este lindo tema, y espero que me haya dado a entender, porque si no va a ser el podcast más ambiguo que he tenido, ya entrando a este bloque motivacional. Es que yo había visto una película ya durante años que creo que se llama Coach Gardner. Para los que no saben de qué va esta película, se les recomiendo muchísimo también. Bueno, trata sobre un equipo de básquet que está en pésimas condiciones, ya tanto de talento, de habilidades y de físicas. Y llega un nuevo coach para entrenarlos y hacer su mejor versión de cada uno de ellos. Y la película tiene un gran desarrollo de personajes de todos. Un personaje que dijo algo bellísimo al final, creo que de la película o por ahí, que también hablaba sobre la luz. Y lo único que yo puedo hacer en estos momentos es repetirlo, porque siento que es una obra de arte, pero obviamente la obra de arte aquí es la Biblia. Uno de los diálogos que dijo este personaje, que fue uno de los jugadores, el entrenador cada vez que veía a esta persona siempre lo detenía y le decía, ¿cuál es su mayor miedo? Y creo que le habrá preguntado eso un par de veces y él nunca lo comprendió. Hasta cierto punto, cuando fue avanzando, fue pasando aflicciones y fue pasando problemas que solucionar. Entonces él le respondió y le dijo, nuestro mayor miedo es nuestro poder inconmensurable, nuestro poder inmenso. Es nuestra luz, no la oscuridad la que nos aterra. Nuestro destino es brillar como los niños. Y esto me parece tan lindo porque nos da a entender de que es cierto, a nosotros no nos da miedo descuidarnos, eso es fácil. A nosotros no nos da miedo perdernos, eso es sencillo, eso es dejarse llevar. A nosotros no nos da miedo siendo lo que queramos, eso es fácil, eso es perderse. Sabemos lo capaces que podemos lograr hacer, eso es para mí increíble. Y me asusta. Yo que soy una persona que tengo tantos miedos por enfrentar, obviamente la parte de oscuridad mía no es algo que me alegra, simplemente creo que la única que me motiva ahí es la luz que vaya a ver después de la oscuridad. Pero aquí me da a entender prácticamente de que hay mucha gente que le aterra mucho su potencial, que a veces lo único que hace es quedar en su oscuridad. Y para terminar, me gustaría decir una cosa más que dijo este jugador de básquet, y la cual a mí me pareció súper bello. Era a librarnos de nuestro propio miedo, que el miedo también lo puedes cambiar por oscuridad. Nuestra presencia automáticamente libera a otros. Esta frase siento que me motivó muchísimo porque a veces no podemos enseñar a otro simplemente con decirle qué es lo que tiene que hacer, sino le enseñamos a otro con el ejemplo. Porque nosotros podemos inspirar a otros.
Y eso es nuestro mayor poder que tenemos cuando queremos el bien de los demás. Eso ha sido el tema del día de hoy. Debo reconocer que ha sido un toque difícil poder interpretar o darles a explicar mi manera de pensar. Muchísimas gracias igualmente por quedarte aquí y escucharlo. Yo estoy feliz. Voy a ver cuál va a ser mi siguiente episodio. Estoy viendo ahí de tal vez en algún momento haya colaboración. Y nada, estoy muy contenta de regresar después de 2 semanas de vacaciones, que no fueron vacaciones, sino que yo estaba trabajando como una hormiguita. Así que gracias, espero que te vaya bien en la vida, en el amor. Te mando un fuerte y cálido abrazo. Bye.